Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Los invito a buscar en su corazón a Dios. Vamos a leer el Salmo 100. Dice: Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Amén. Aleluya. Vamos a alabar a Dios. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que
no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados de pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Bueno, seguimos meditando en Jesús como maestro y ahora vamos a aprender qué nos enseña acerca de Dios. Todos tenemos que tomar decisiones en nuestra vida sobre el trabajo, el matrimonio, los hijos, el tiempo, la casa, el dinero. Todo es tomar decisiones, pero ¿quién nos puede guiar a tomar las mejores? Vamos a escuchar qué nos dice el Maestro, Jesús, y vamos a escuchar qué nos dice acerca de Dios, de quién es Dios. Y yo no sé qué imagen tengas tú de Dios, pero según la Biblia, Dios es como un buen pastor. Lo vemos en el Antiguo Testamento, en la Biblia, y también en el Nuevo Testamento, en las enseñanzas de Jesús. Jesús dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Esta imagen de Dios como pastor, les decía que no es extraña. Desde el Antiguo Testamento a Dios se le ha identificado como el pastor. Y precisamente así le dice David, el rey David, el gran rey David, que primero fue un pastor. Antes de pelear con Goliat, David sabía lo que es ser un pastor y él escribió el Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. David sabía el trabajo de un pastor y él identifica a Dios como un pastor, alguien que guía por sendas de justicia, que lleva a verdes pastos y a aguas tranquilas. Y Jesús retoma esta imagen que no solo David, sino otros profetas también mencionan a Dios como un pastor. Y Jesús retoma esta imagen y dice, yo soy el buen pastor. Y ahora enseña sobre otros aspectos de un pastor de ovejas y lo contrasta con el trabajo de un asalariado, alguien a quien le pagan por cuidar las ovejas, pero que no son
de ellas y por lo tanto no están dispuestos a arriesgarse a pelear con animales salvajes o ladrones. Y es interesante que Jesús retoma esta imagen de pastor, porque un pastor en el tiempo de Jesús y aún yo creo en nuestros tiempos, los pastores son considerados de clase baja. Jesús muestra una humildad de parte de Dios al identificarse con este trabajo de clase baja, pero también muy íntimo. Él conoce a las ovejas y ellas le conocen a Él. Y se creía que los pastores conocían a sus ovejas por nombre, a cada una la reconocían. Esta imagen de Dios cambia todo el estereotipo de los dioses, estos superhumanos y preocupados solo por sus propios placeres. El Dios de la Biblia, la imagen que vemos del Dios de la Biblia es la de un pastor humilde, encariñado con sus ovejas, dispuesto a defenderlas de todo mal y de guiarlas por caminos de justicia, guiarlas a pastos verdes y a suficiente agua para saciar su sed. Así que no te dejes engañar por nada menos que eso. El Dios de la Biblia es un buen pastor. Dios es así, nos ama de manera personal, conoce tu nombre y quiere guiarte a vida verdadera, a algo que de verdad te dé satisfacción y te haga crecer. Este buen pastor está también dispuesto a dar su vida por ti, para que tú vivas. Y eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Jesús dio su vida para que nosotros tengamos vida también, para que seamos libres del pecado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso Jesús muere en la cruz. Y te pregunto si tú ya estás disfrutando de esta vida que Jesús promete. Si no, yo te invito a que hoy no dejes pasar otro día. Nadie tiene asegurado el mañana. Pero yo te pido que hoy, si Dios te está llamando, que respondas a su llamado, que te arrepientas de tus pecados, que creas en Jesús como tu Señor, como tu Rey, como tu guía, y le entregues tu vida a este buen pastor que te va a cuidar y que muere por ti, para que tú seas libre de pecado y que resucitó al tercer día. Que lo hagas hoy, haz esta oración, comunícate con Dios por medio de la oración y entrégale tu vida. No esperes más, nadie tiene asegurado el mañana. Entonces, si ya lo hiciste, entonces mira lo que dice Jesús acerca de la misión que tiene este buen pastor. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil y que también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Dios sigue trabajando, sigue buscando a las ovejas perdidas y les llama por nombre. Así como me encontró a mí y te encontró a ti, quiere encontrar a todas sus ovejas. Por eso nos invita a la misión. La misión continúa, sigue buscando a las ovejas de su redil y nos ha enviado a nosotros, a sus aprendices, a sus discípulos, hasta lo último de la tierra para ser testigos del amor de Dios con el poder del Espíritu Santo. Su misión continúa con este gran poder y por eso yo te pido que no subestimes a Dios, la humildad de Dios, no la confundas con debilidad. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas, pero también tiene el poder para recibirla de nuevo. Este pastor es poderoso. Fíjense lo que dice Jesús, como lo explica. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibir. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. Por eso no hagas caso de las mentiras, porque aún los que estaban ahí platicando con ellos, los fariseos, muchos decían, este está endemoniado y loco de remate, ¿para qué hacerle caso?
Hay que tener cuidado porque todos tenemos una opinión de Jesús. ¿Cuál es la tuya? No te dejes llevar por la opinión de otros o las mentiras del mundo. La influencia de ideas en contra de Dios están latentes hoy en todos los medios sociales. Entonces, en la radio, en la TV, en el internet, en todos lados, puedes ver opiniones que dicen esto o que simplemente ignoran a Dios. Aún los fariseos, los religiosos de su tiempo, negaban a Jesús, pero otros también escucharon la voz de Dios, porque unos decían, ¿puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? No te confundas con falsas imágenes de Dios que recibimos. Nosotros como seres humanos, cuando Dios nos creó, tenemos esa imagen, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. El problema es que tenemos el pecado. El pecado entró y distorsionó esa imagen de Dios. Y ahora por eso recibimos nosotros imágenes falsas de Dios, de los seres humanos. Y a veces especialmente por aquellos que deberían de cuidarnos o representar a Dios. A veces recibimos esos escorpiones y esas piedras en vez de pan y de huevos, de alimento, de cuidado que deberíamos de recibir. A veces recibimos serpientes, a veces la hermosa imagen de Dios plasmada en la humanidad se distorsiona con el pecado, con este abuso, con la violencia, con la maldad que tenemos hacia los demás o que tiene la gente contra nosotros o nuestros seres queridos. Es horrible y es una gran tristeza, es una gran tragedia. Eso es lo que ocasiona el pecado, pero eso no significa que la verdadera imagen de Dios cambie, ni tampoco significa que esa maldad, ese pecado, tiene la palabra final. Dios sigue siendo un buen pastor, te llama por nombre y te llama a seguirlo a la verdadera vida, donde nada te faltará, donde encontrarás alimento, donde encontrarás descanso, donde encontrarás todo lo que necesitas. Dios es un buen pastor y no cambia, y Jesús el Maestro lo confirma. Su trabajo y amor por la humanidad no han terminado y nos invita a su misión de rescatar a sus ovejas perdidas. La palabra final la tiene Dios y sigue trabajando para rescatar y nos quiere usar a nosotros, a sus ovejas, a su pueblo, a los que escuchan su voz, para que nosotros podamos reflejar la verdadera imagen de Dios, y esa es la imagen de un buen pastor. Nosotros también somos llamados a ser como este buen pastor, porque lo está diciendo el camino, la verdad y la vida. Y si hemos creído en Cristo, y si Dios es nuestro Padre Celestial, entonces de tal palo, tal astilla, tenemos que reflejar su imagen. Y primeramente con los más cercanos a nosotros, con los que nos conocen mejor, con nuestros padres, nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros hermanos en la fe. Tenemos que reflejar esta imagen de bondad, de amabilidad, de protección, no de violencia, no de abuso, sino de cuidado, de benignidad, de fidelidad y de amor. La palabra final, como les decía, la tiene Dios, y eso no lo logramos solos, sino con la ayuda del buen pastor. Primero somos rescatados, despertamos en el redil, como dice Marcos Vidal, somos sanados, somos liberados del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. No somos perfectos, cargamos con todos estos hábitos, pero sí hay que estar dispuestos, como Abraham. Abraham ya estaba anciano. Jacob era muy inseguro. Lea era poco agradecida. José fue vendido por sus hermanos. Moisés era tartamudo. Gedeón era pobre, Sansón era dependiente. Rahab era inmoral. David
tuvo aventuras, tuvo una aventura, tuvo muchos problemas familiares. Elías estuvo desesperado y al igual que Jeremías estuvo deprimido. Jonás era necio, Noemí era viuda, Pedro era impulsivo y a veces tenía mal genio, Marta se agobiaba con todo, la samaritana había tenido 5 esposos, Zaqueo no era nada popular, Tomás era incrédulo y Pablo tenía un aguijón en la carne, era enfermizo, Timoteo era tímido. Una muestra de estas personas que Dios usó a su servicio, no porque fueran perfectas, sino porque estaban dispuestas y fueron y se unieron a esta misión del buen pastor, de reflejar la imagen de Dios y de quitar el engaño. ¿Cómo podemos reflejar esta imagen y trabajar con la misión de Dios, estar en la misión de Dios? Pues tenemos que seguir las enseñanzas del Maestro, de Cristo, siguiendo su ejemplo de paz, de perdón, de reconciliación y desengañando a la gente de estas falsas imágenes de Dios que recibe. Tenemos que ayudar a los demás a ver a Dios. Tenemos que primero ofrecer un lugar seguro donde podamos sacar de este engaño a la gente. Un lugar seguro puede ayudar a las personas a abrirse y a poder sacar sus dudas y a sacar sus penas. Necesitamos primero ofrecer eso, un lugar donde no haya amenaza ni prejuicios y la gente se sienta en confianza. Podremos ofrecer eso, si hacemos eso, vamos a reflejar la imagen de este buen pastor que nos ofrece un lugar seguro. Eso va a ayudar a la gente a que pueda expresarse y salir del engaño. Algunos eruditos piensan que la causa de la pobreza está en la mente, porque el pobre ha sido engañado de que no tiene valor ni esperanza, ni es capaz de salir adelante. Y un engaño es muy dañino. Proclamemos la verdad gloriosa. Dios te ama, eres importante, eres valioso, eres amado y hay esperanza. Las cosas sí cambian. Este buen pastor es poderoso, tiene poder para sanar. Entonces, también tenemos que decir la gran verdad, que tienes grandes capacidades si te acercas al amor de Dios. Dios te va a ayudar a ver todas estas capacidades que tienes y usarlas para el bien de su reino. Puedes hacer tanto bien si te acercas a Dios. Acercarnos al pastor que nos cuida, que nos sana las heridas, puede ayudarnos a salir del engaño. Tenemos que proveer este lugar donde la persona pueda salir de este engaño, de esta falsa imagen de Dios, y nosotros tenemos que ofrecer una imagen de Dios verdadero, íntegro, con las enseñanzas de Cristo. Podemos compartir y podemos unirnos a la misión de Dios, y no es fácil, pero tampoco es fácil para las personas. ¿Quién las va a ayudar a estas ovejas perdidas a enfrentar el dolor que han sufrido? ¿Dónde van a poder desahogarse? Por eso Pablo dice, reír con los que ríen y llorar con los que lloran, a la iglesia de Roma. ¿Será que nosotros podamos hacer ese trabajo? Necesitamos afirmar la verdadera imagen de Dios y afirmar cómo los ve Dios. No es cierto que no vales nada, no es cierto que nadie quiere estar contigo, no es cierto que no tienes ningún valor o esperanza. Dios quiere estar contigo, Dios te ama y vales mucho para Dios. Necesitamos llevar al arrepentimiento, a la gente y nosotros mismos arrepentirnos si seguimos alimentando estas ideas, estas imágenes falsas de Dios, estas imágenes que dicen Dios es malo, Dios permite el abuso, Dios está distante, a Dios no le intereso. Esas son falsas imágenes de Dios y estas falsas imágenes de Dios
alimentan hábitos malos para nosotros, el aislamiento, la depresión, el desánimo. No debemos de permitir esto. Nuestro trabajo es dar una imagen de Dios con nuestras palabras y con nuestras acciones. Debemos siempre recordar que Dios es un buen pastor, que nos cuida, que nos protege, aunque andemos en valle de sombra de muerte. Dios nos acompaña. Por eso yo te invito a escuchar su voz y a seguirlo, a no resistirte a la llamada, a su voz, a su silbido de pastor. Él es quien nos puede dar un lugar seguro. Tenemos que recapacitar y ver la verdad. Respondamos a la a la invitación de Dios. Tenemos que ayudar a acabar con este engaño. Unámonos al objetivo de Jesús. Él vino para dar vida. Él es el buen pastor. Nunca nos va a dejar y nos prepara un lugar. Ha prometido la consumación del reino donde vamos a estar cara a cara con Él y ya no vamos a necesitar imágenes. Él va a enjugar todas nuestras lágrimas y ya no va a haber más hambre ni sed. Habrá una gran fiesta a las bodas del Cordero. Atrevámonos a tener esperanza en estos tiempos difíciles, porque nuestro Dios es un buen pastor. Así lo señala nuestro Maestro Jesucristo. Sigamos su guía y tomemos buenas decisiones. Dejemos que el pastor nos guíe por sendas de justicia y unámonos a su misión de rescate. Amén.